A lo largo de nuestro ministerio hemos visto una gran cantidad de detalles en cuanto a la vida de muchos creyentes, detalles de comportamiento. Y hay unos que son no tan notorios, otros lo son más. El que vamos a ver hoy es relativamente frecuente. Es una confusión que existe a veces en el pensamiento, en la toma de decisiones, en el arreglo de conflictos, en la forma de tratar al familiar con el cual se tiene alguna discusión. Todo esto está afectado por un punto que es la confusión entre los valores y los antivalores. El título para hoy es Valores cristianos y sus antivalores mundanos. No vamos a ver toda una lista hoy, probablemente solamente veamos unos pocos, basados en la palabra que está en Isaías 5:20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es una composición poética clásica de la literatura de Oriente Medio, donde se hace el contraste entre dos opuestos para llegar a una conclusión moral. Y entonces aquí se están enfrentando lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, lo dulce y lo amargo. Nos está mostrando una confusión, a veces voluntaria y a veces involuntaria. Voluntaria por conveniencia, por pereza, por ganancia secundaria. Personas que toman decisiones a unas sabiendas y empiezan a confundir las cosas buenas con las malas. Pero otros lo hacen por ignorancia. Y la ignorancia pues no es en sí misma un pecado. El pecado es querer mantenerse en la ignorancia. Obviamente un cristiano recién llegado, recién convertido, recién tocado por su Salvador, pues no va a tener los valores morales muy claros y va a descubrir con el tiempo en la vida cristiana que incluso más adelante, muchos años más adelante, en esta vida cristiana todavía se pueden confundir algunas cosas. Pero aquí sale a la luz que muchos confunden lo bueno con lo malo simplemente porque no leen la palabra, porque no la estudian, porque le dejan todo el trabajo a la predicación del pastor y que él sea el que entregue el conocimiento, pero no hay una verdadera relación con el autor de la palabra. Entonces, ya sacamos unas primeras conclusiones. Si realmente buscamos una vida alineada con la verdad de la Escritura, tenemos que seguir lo bueno y dejar lo malo. Y para eso tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso está en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Obviamente implica que hay que estudiar. Si buscamos criar una familia o guiar vidas confundidas, tenemos que saber enseñar la verdad para no enseñar el error. Quiero ser contundente con esto. No es posible que un hijo de Dios que tiene en su mano el atributo de la verdad en la Biblia dé consejos errados a quienes Dios puso bajo su responsabilidad, sean sus hijos, sean sus conocidos, o como hemos incluso llegado a ver con escándalo, profesores, maestros de la palabra que tienen conflictos gravísimos en sus propios hogares
por esta confusión. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a enseñar la verdad si no la pueden aplicar en su propia casa? Si buscamos la vida eterna, creo que todos la estamos buscando, obviamente tenemos que creer en el Salvador, ese es el primer paso. Pero el segundo paso, necesario, obligatorio, es que tenemos que vivir como Él, en la verdad. Entonces, el profeta Isaías en 5:20 nos advierte sobre el peligro de confundir lo bueno con lo malo. Pero resulta que en el mundo se promueven valores, entre comillas, contrarios a los de Dios, es los que hoy vamos a llamar antivalores. En esos antivalores crecimos. Nos los transmitieron erróneamente desde nuestros hogares que no conocían la verdad de Dios. Nos lo enseñaron en los colegios, después en los institutos o en las universidades de educación superior, los amigos y últimamente las noticias, la comunicación social, las redes, la televisión, todos ellos se convirtieron en instrumentos de antivalores. Pero los cristianos estamos llamados a vivir conforme a los principios del reino, precisamente para poder entrar en el reino, reflejando el carácter de Cristo. Es lo que vamos a mirar hoy, un poco rápidamente. Primer valor que vamos a mirar, el amor. El valor cristiano, la palabra es el amor sacrificial y desinteresado. No es cualquier amor, es el amor de Dios, es el amor ágape. Primera de Corintios 13, del 4 al 5 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. A medida que leemos esta lista de 2 versículos, vemos que muchas veces nos hemos equivocado en el entendimiento y en el ejercicio del amor bíblico. Porque vamos a ver entonces cuál es el antivalor que el mundo enseña. Pero antes de eso quiero hacer 2 comentarios. Primero, cada antivalor que vamos a ver es estimulado por el mundo de muchas formas distintas. Ya las dije ahorita, las redes sociales, las comunicaciones, la enseñanza. Y tristemente muchos cristianos caen en antivalores, repito, por ignorancia o por comodidad, porque obtienen una ganancia secundaria. Entonces, el antivalor mundano del amor es el egoísmo, es la sensualidad, o sea, las cosas de la carne, los deleites de la carne, exigentes y demandantes. Tenemos entonces a una persona que quiere todo para ella, la parte ancha, como dice el dicho, del embudo, dejándole a los demás lo poquito. Y pues vamos a ver testimonios terribles entre creyentes, entre comillas, egoístas o sensuales. Dice la palabra en Santiago 3:16, porque donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de acciones malvadas. El egoísmo genera una gran cantidad de pecados. No se trata solamente de la definición de un perfil de comportamiento. El egoísmo es el núcleo, es la razón por la cual se va al pecado. Todo pecado está basado en el egoísmo y en el orgullo, que tienen la misma raíz. Y entonces surgen envidias, surgen rivalidades, nos dice Santiago 3:16, y toda clase de acciones malvadas. Todo lo contrario de lo que planteaba el amor como valor. Entonces tenemos que reflexionar sobre esto y llegar a una conclusión. El amor cristiano, el verdadero amor bíblico, es un compromiso activo en buscar el bien del otro. Mi familia, mi iglesia,
mi entorno, mis conocidos y cualquier persona que se acerque. Incluso a costa de nosotros mismos, a costa de mi comodidad, de unos gastos impensados, inesperados, a costa de prejuicios o argumentos que yo sostengo y que tengo que derribar, de tal manera que haga lo que el Señor Jesucristo enseñó y demostró en la cruz, que es morir por el amigo. Ese morir no es literal, no estamos hablando de que entonces me convierta en un cadáver para servir a mis hermanos. Estamos hablando de que debo morir a aquello que me separa de ese amor desinteresado. Morir en la cruz, subir cada día a la cruz y negarme a mí mismo. Porque en contraste, el mundo le hace muchísima propaganda a un amor egoísta que busca solo la gratificación personal, empezando por la relación de pareja. La pareja en el mundo está puesta para satisfacer al otro, y eso no es bíblico desde ningún punto de vista. Pero si ustedes se detuvieran en las consejerías pastorales bíblicas, descubrirían que muchos de los que van allí van con un concepto netamente egoísta de lo que debe ser una relación de pareja. La pareja debe servirme, debe respetarme, debe amarme, debe todo para mí, todo para mí. Pero yo no tengo la obligación de ejercer esa palabra de 1 Corintios 13, 4. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Esto parece un poema muy bonito en la teoría, pero en la práctica no se ve. Entonces nos preguntamos, ¿estamos amando como Cristo? ¿Amando y andando como Cristo? ¿O permitimos que el egoísmo guíe nuestras relaciones? ¿Mi amor por los demás refleja la paciencia y el sacrificio de Cristo? ¿O estoy todavía buscando mi propio beneficio? Preguntas para consideración. Quedan ahí en el tapete. Segundo valor, humildad. El valor cristiano bíblico es la humildad y la mansedumbre. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Nada que tú hagas debe ser porque estás con ira, con rabia, con amargura, con resentimiento, con competencia, competitividad, con el propósito de sacar tú la ventaja sobre el otro. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, sino mirando a los demás, no en el sentido de que ellos son superiores y yo soy inferior, no es eso bíblicamente lo que nos está diciendo, sino que toda persona que se me acerque, creyente o incrédulo, realmente viene con un propósito de vida que es enseñarme cosas sobre mí mismo y sobre la vida que el Señor quiere que yo viva. Cuando yo miro así al prójimo, entonces lo voy a respetar y voy a estar atento para saber qué me tiene que enseñar, qué el Señor va a enseñarme a través de él, cómo lo va a usar. Pero por consiguiente, pues el antivalor mundano, el que le hace propaganda al mundo, es el orgullo y la arrogancia. Usted no se deje, usted tiene que ser fuerte, orgulloso. Y esa arrogancia entonces la vemos en jovencitos, preadolescentes, incluso infantes, cuando ya empiezan con el bullying contra los compañeros, se sienten superiores, porque eso es lo que han visto en su hogar. Han visto a una madre orgullosa, arrogante y soberbia.
o un padre que maltrata por orgullo y arrogancia. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un niño que va creciendo y formándose copiando valores o antivalores? Así es como ellos aprenden, copiando. Después el padre se pone las manos en la cabeza y dice, pero ¿por qué mi hijo es así? Toca decirle, hermano, porque usted es así. Algo le aprendió su hijo de usted. El orgullo del hombre lo humilla, pero el espíritu humilde obtiene honores, dice Proverbios 29-23. Todo orgulloso termina encontrándose con una medida que lo va a derribar. Pero el que camina en humildad, el que siempre quiere agradar a Dios, como lo hacía el Señor Jesucristo, ese va a ser exaltado a su debido tiempo. Entonces la verdadera humildad bíblica nos lleva a poner a los demás primero, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se humilló hasta la muerte por nosotros, lo que dice Filipenses 2:8. Pero el orgullo, en cambio, nos ciega y nos aleja de Dios, y yo diría que también de los que tenemos alrededor nuestro. Entonces me pregunto, ¿busco servir o ser servido? ¿En qué momento de hoy puedo elegir la humildad en lugar de buscar mi propia gloria, mi propia exaltación, tener la razón, ganar una discusión? Con estos dos valores que hemos visto hasta aquí, vemos que nuestra vida cristiana tiene muchas cosas que todavía tienen que ser tratadas. Tercer valor, perdón. Perdonar a quienes nos ofenden, cercanos y lejanos. Porque a veces tenemos claridad en que tengo cierto resentimiento contra determinada persona, pero resulta que en el fondo de mi alma, en mis recuerdos, ya están muy borrosas 3, 4 o 10 personas más contra las cuales tengo resentimiento no reconocido. Así como hemos sido perdonados por Dios, así debemos perdonar a los demás. Este es un ejercicio fuerte. Los deportólogos saben que hay tandas de ejercicios moderados, livianos y fuertes. Este es de los fuertes, porque este requiere todos los días una humildad para reconocer el resentimiento, para reconocer las fallas internas. Requiere una fortaleza para llegar a los pies de Dios y entregarle esa amargura. Y requiere una disciplina para todos los días andar perdonando. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero el antivalor mundano es el resentimiento y la venganza. Es muy triste hoy coger cualquier medio de noticias porque estamos viendo cómo estos sentimientos están provocando violencia que va en aumento día por día, asesinatos. Romanos 12:19 dice, no toméis venganza por vuestras propias manos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Tenemos que pensar entonces que el perdón libera nuestro corazón, nuestro espíritu, y es el verdadero reflejo de la gracia que hemos recibido de Dios. De gracia hemos recibido, de gracia damos. De gracia recibimos perdón, por tanto, eso es lo que damos a los demás. Pasamos por alto las ofensas, no importa cuáles sean, y dejamos de actuar como vengadores de nosotros mismos. Guardar resentimiento nos esclaviza al pasado y eso da muchísima ansiedad. Crisis de pánico, crisis de ansiedad
quizás tengan su raíz en la falta de perdón y otras muchas cosas que hay que limpiar. Entonces, me pregunto, ¿a quién necesito perdonar hoy para caminar en libertad? Me toca sentarme con el Señor a pasar revista a mi vida, porque es probable, ya lo dije, que me acuerde de 2 o 3 personas que me han ofendido en los últimos 15 o 30 días, pero de uno que me ofendió hace 2 años ya no me acuerdo, sin embargo tengo todavía la carga de resentimiento ahí. De otro que me ofendió hace 3 años, igual. Entonces el Espíritu Santo es el que me va a recordar a quienes debo perdonar, a quienes debo soltar. ¿Estoy aferrándome a un rencor que Dios me llama a soltar? Cuarto valor, generosidad. El valor cristiano es dar con alegría. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El antivalor es la avaricia. Trabaje para que tenga más cosas y acumule. El antivalor es la despreocupación hacia quien está necesitado. Yo no me pregunto, ¿el hermano que está a mi lado tendrá alguna necesidad? No, escasamente lo saludo. Sí, digo, que el Señor lo bendiga, pero nada más. La obra de Dios estará necesitada. El antivalor es el materialismo. Entonces estoy más preocupado de las cosas de este mundo, de las cosas profanas, que de las cosas espirituales. Lucas 12:15 dice, tened cuidado y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Reflexiono entonces, la generosidad refleja el corazón de Dios. Miremos a Dios un momento. Él hizo el universo sin pedir nada a cambio. Lo puso a nuestros pies. Continuamente viene y nos bendice. Nos dio la salvación con un precio muy costoso para Él. Generosa y libremente. Nos pide la santidad y nos da el Espíritu. Otra vez, generosamente. Y nosotros nos negamos a seguir el corazón generoso de Dios. El materialismo, en cambio, nos ata a lo terrenal, a lo temporal, a lo que perece. ¿Doy con alegría o mi corazón está puesto en acumular? ¿Qué puedo compartir hoy con alegría para bendecir a otros y glorificar a Dios? Y de paso para ser bendecido yo. Yo no quiero predicar en este punto sobre que darle a Dios es como una inversión. Si yo le doy, Él me devuelve. No, esa no es la forma. La forma es que yo doy porque Él me dio antes. Si el Señor me quiere bendecir a partir de lo que yo doy, eso es otra cosa. Pero se ha predicado tanto, hermano, usted tiene que dar para que el Señor le multiplique, para que sea bendecido. Eso no tiene propósito bíblico. Nosotros no estamos en negociaciones con Dios. Estamos con gratitud hacia las cosas que Él nos da. Quinto valor, pureza. O sea, la limpieza y la transparencia en los pensamientos y en acciones. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El transparente, el íntegro, el puro, va hacia el reino de Dios. Pero también aquí, verán a Dios aquí, en la tierra. Lo ven en la creación, lo ven en los animalitos, lo ven en la bendición del alimento todos los días. Pero eso solamente los de limpio corazón. Porque las cosas son puras para los puros, dice la Escritura. El antivalor es la impureza, la idolatría y la lujuria.
Obviamente la lujuria tiene connotación sexual, pero la impureza es ese corazón no sincero que ama varias cosas al tiempo. Por eso la idolatría está considerada aquí. Cuando yo no tengo a Dios en primer lugar es porque tengo otra cosa en primer lugar. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Hemos dicho varias veces que la inmoralidad sexual invadió las iglesias del mundo. La pornografía en las redes sociales es muy alta. Más de la mitad de los seres humanos están enredados en pornografía, y en las iglesias también. La pureza entonces es un reflejo de un corazón dedicado a Dios. Yo no puedo ser puro e íntegro y transparente si tengo intereses hacia el mundo. Mi transparencia viene de mirar las cosas del cielo, de amar a Dios en primer lugar. Porque soy libre de deseos que lo corrompen mi integridad. La lujuria nos aleja de la presencia de Dios. ¿Cómo protejo mi mente y cuerpo para honrar a Dios? Me pregunto. ¿Lo estoy haciendo? ¿Qué pensamientos o hábitos necesito purificar para acercarme más a Dios? Y aquí también toca pasar revista con la compañía del Espíritu Santo para saber cómo está mi mente. Sexto valor: honestidad. Es el valor de la integridad y la veracidad, siempre la verdad. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hablad con verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El antivalor es obvio: la mentira, la deshonestidad, que ya no es tan obvio, y menos aún la hipocresía, que es menos obvio. Pero la hipocresía es la enfermedad de las más frecuentes que hay en la iglesia, tristemente. Aparentando santidad cuando por dentro hay toda una procesión de cosas inmundas. Proverbios 12:22: los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite. ¿Qué pasa con la honestidad? Que mi sinceridad refleja la verdad de Dios. Cuando yo soy sincero es porque he asimilado la verdad de Dios. He entendido que Dios ama la verdad y detesta la mentira. El padre de mentira es el diablo. La mentira destruye la confianza y el testimonio cristiano. Destruye todo, un matrimonio. Destruye una relación entre padres e hijos. Los hijos miran a los padres como hipócritas, porque dicen una cosa pero hacen otra. Predican y no practican. Entonces me pregunto, ¿soy transparente en mis palabras y en mis acciones? Dios puede venir a presentarse delante de mí y decirte: ¿estás obrando transparentemente? ¿Y en qué situaciones debo elegir la verdad hoy de mis conflictos? Incluso si es difícil, incluso si me va a costar la apreciación de mis amigos, pero yo prefiero la sinceridad a mis amigos. En vez de quedar bien con ellos, procedo, actúo con total sinceridad y transparencia. Y por último, paciencia, séptimo. Dice que la paciencia es la ciencia de la paz. Es saber esperar los tiempos de Dios.
Y tiene que ver con una palabra que hoy usan mucho en los medios sociales, la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene una estructura, un organismo, un ser vivo, y por ende el ser humano, para soportar la presión y después volver al estado de integridad. Entonces, más o menos, para que entendamos, es como una especie de plasticidad, una pelota plástica que es empujada por un lado, se deforma momentáneamente, pero recupera su elasticidad al poco tiempo. Sería un ejemplo de resiliencia. Pero eso viene con la paciencia, porque hay que saber soportar. Santiago 5:8 dice: sed también vosotros pacientes y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aquí esta esperanza de la vida eterna, de las recompensas y galardones, de la presencia continua de Dios, es lo que hace que recuperemos nuestra forma original, la resiliencia. Pero pues el mundo obviamente se empeña en acabar con estas virtudes, y específicamente contra la paciencia pues está la impaciencia y la ansiedad, que vemos hoy disparados en el mundo. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Tenemos que confesar que muchas veces hemos estado cumpliendo más bien en los afanes del mundo en vez de ser pacientes y resilientes. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué no somos pacientes? Porque nuestras peticiones no son conocidas en toda oración y ruego y con acción de gracias. Sí, pastor, yo oro. Hermano, aquí está hablando de una oración paciente, una oración repetida, una oración persistente, que si tú no ves el cumplimiento de tu petición la primera vez, oras y oras y oras. Si es el caso, llevas ya un mes orando por lo mismo, porque todavía no has visto la respuesta. Y le dices al Señor: Padre, muéstrame tu respuesta, Señor, si es tu voluntad. Si quieres, responde mi oración. Si no quieres, muéstrame, Señor, para entonces yo cambiar mi oración. Por eso hablábamos de paciencia y de resiliencia, para no estar afanosos. La herramienta contra la ansiedad se llama oración. Recuerda eso. Recordemos, cuando caemos en ansiedad, el remedio celestial es la oración y el ruego con acción de gracias. La paciencia confía en los tiempos de Dios. Esa es la característica bíblica. Por eso los del mundo no pueden ser pacientes. Y por eso solamente en la iglesia del Señor pueden ser pacientes los que confían en Dios. Y los que confían en Dios son los que lo conocen. Y los que lo conocen son los que han estado con Él, estudiándolo, hablando con Él, reuniéndose con Él. Entonces, vamos a ver iglesias ansiosas porque no conocen a Dios. Porque la ansiedad refleja falta de fe. Entonces, preguntas finales. ¿Confío en que Dios obra en su tiempo perfecto o no confío? ¿Y cómo puedo practicar la paciencia hoy en lugar de ceder a la ansiedad? Bueno, vimos entonces 7 valores: el amor, la humildad, el perdón, la generosidad, la pureza, la honestidad y la paciencia. Es el momento de hacer una oración entonces para que el Señor no tenga obstáculos en nosotros para formar estas virtudes, estos valores como Él quiere.
Amén.